Muy buenos días, hermanos, un abrazo, el Señor les bendiga en esta mañana, deseo se encuentren muy bien. Eh, Esta es una mañana especial y es una mañana especial porque este es el día del Señor, este es un nuevo día que Dios nos permite tener un tiempo para compartir. La realidad es que todos quisiéramos un día como hoy estar congregados, estar reunidos, adorando y exaltando al Señor, pero también somos conscientes de la situación que vivimos. Y no solamente nosotros somos conscientes de la situación que vivimos, Dios es soberano y permite los tiempos que vivimos. Así que les animo a tener la mejor disposición, la mejor actitud en este tiempo. Hermanos, que nada robe nuestra paz, que por el contrario, nosotros podamos desde el lugar o desde las situaciones que Dios nos permite vivir, seguir adorando, seguir confiando y seguir depositando toda nuestra confianza en el Señor. Estamos unidos en el Espíritu en esta mañana, en este nuevo día del Señor. Estamos congregados desde nuestras casas. Convirtamos nuestras casas en altar de adoración. Convirtamos nuestros lugares donde estemos para adorar, para exaltar y por supuesto para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Yo le animo a que este tiempo sea un tiempo de mucha fe, que sea un tiempo para que no caigamos en las situaciones del mundo que caen en sus quejas e inconformidades, en sus enojos hacia las autoridades. Hermanos, para todos nosotros es claro que saber que las autoridades que nos presiden no son quizás las más correctas, las más honestas, pero nuestra vida no depende de los gobiernos, de una persona. Nuestras vidas están en las manos del Señor, el Dios que tiene el control de los tiempos. Así que ánimo, mis hermanos, y disfrutemos cada situación, cada momento que Dios nos permite por su gracia vivir y perseverando, sí, perseverando en la fe, perseverando en el crecimiento espiritual, perseverando en la fidelidad al Señor hasta el día de su manifestación gloriosa. Esta mañana tengo algunos testimonios para compartir. Estamos contentos de que algunos hermanos que han estado con el COVID durante estos días, algunos hermanos de la iglesia ya han podido superar toda esta situación y esto es un motivo de gratitud y de testimonio. También, por supuesto, agradecer al Señor porque con los índices en los que vivimos, con los contagios diarios que se han venido presentando, Dios nos ha guardado, hermanos. Dios ha sido fiel y ha guardado. Dios ha sido fiel y Dios nos ha guardado en estos tiempos tan diferentes a otros tiempos. Así que, hermanos, alabemos su nombre, exaltemos su fidelidad y todo sea un motivo para dar gloria al Señor. Enviamos saludos desde nuestra casa, nuestra familia. Envía saludos a todos, un abrazo fraternal y orando que la gracia del Señor siga sustentando y fortaleciendo a cada uno. También les compartimos que Arley fue intervenido el día de antier, el día viernes. Él tuvo su cirugía, le operaron de cálculos en la vesícula. Gracias al Señor todo salió muy bien y el día de ayer sábado le dieron ya de alta, ahora está ya en casita. Y gracias al Señor por cada uno de esos testimonios, hermanos. Son muchos motivos de verdad para alabar al Señor. En esta mañana, mis hermanos, vamos a disponernos y vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Estamos iniciando el estudio de la carta de Hebreos y quiero motivarles a tener la mayor disposición para crecer y aprender en esta preciosa carta. Esta carta nos va a contribuir en el crecimiento espiritual, a comprender la superioridad del Señor Jesucristo en todo. Nos va a ayudar a comprender el Antiguo Testamento y cómo se entrelaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos paso a paso tratando de extraer las mayores enseñanzas, principios que este libro nos provee y disfrutando de toda la riqueza de este texto maravilloso.
Así que les animo a que vamos a orar y a disponernos para escuchar el consejo de Dios en este nuevo día y oremos juntos al Señor ahí donde usted está en su casita. Padre, gracias te damos en esta mañana, te bendecimos por tu fidelidad, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, cada bien que tú has añadido a nosotros. Reconocemos que ha sido tu buena mano, Señor, sustentándonos y ayudándonos. Y en esta hora nosotros queremos presentar nuestras vidas delante de ti con un corazón agradecido, Señor, reconociendo que tu fidelidad es grande, que tu fidelidad es incomparable, Señor. Gracias por cada misericordia que nos has permitido disfrutar durante esta semana. Gracias porque tu buena mano no se ha cortado para bendecirnos y nos has ayudado, Señor. Agradecemos, Señor, trayendo a memoria los hermanos que has sustentado, Señor, con tu bien en esta semana, los que han estado enfermos del COVID, a Arley, a Patricia, gracias por cuidarles y ayudarles en todos estos procesos que han tenido esta semana. Por mi cuñado, Señor, que hemos visto cómo le ha sustentado y paso a paso, Señor, está avanzando en su recuperación. Y asimismo, si hay alguno con aflicción, Señor, si hay alguno enfermo entre nosotros, oramos pidiendo que tú seas obrando sanidad. Por algunos, Señor, que estén en luto, en tiempos de tribulación, Señor, afligidos por los días que vivimos. Señor, consuela y fortalece por tu gracia, Señor. Rogamos que tú seas visitando cada hogar, cada familia, y que no nos dejes desfallecer, sino que nos fortalezcas a cada uno, Señor, conforme a tus misericordias. Muchas gracias, soberano Dios. Oramos en esta mañana, Señor, presentando nuestras vidas y pidiendo que tú seas orientándonos y ayudándonos. Provee el consejo para nosotros. Prepara nuestro corazón, Señor, para lo que vamos a escuchar y a recibir, Señor, de tu santa palabra en este día. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta mañana entonces quiero compartir con ustedes la enseñanza, la he titulado La superioridad de Cristo. Y este es un tema que vamos a estar hablando mucho por una razón, porque definitivamente el libro de Hebreos nos habla de la superioridad. Los dos primeros versículos que vamos a iniciar hoy estudiando, que creo no voy a poder finalizar estos dos versículos, me alegraría mucho avanzar siquiera en el primer versículo, máximo versículo y medio, porque quiero irme al detalle y poder extraer al máximo las verdades tan maravillosas que encontramos en estos versículos, que son muy propias, muy importantes de esta carta. No tenemos afán, su palabra tiene que ser un deleite para nosotros, que podamos extraer al máximo de su riqueza, de tal manera que contribuya a nuestro crecimiento. Nuestra intención hoy, a más de recibir una enseñanza, mis hermanos, es recibir vida del Señor. Su palabra es vida, su palabra es verdad, su palabra nutre, y si estas verdades fortalecen, nos ayudan a seguir esperando, confiando, a perseverar, hermanos, vamos paso a paso extrayendo toda la riqueza del texto. Así que vamos a hablar de la superioridad de Cristo, y quiero leerle los dos primeros versículos y que podamos estar ahí estudiando estos dos versos en esta mañana, hasta donde el Señor nos permita avanzar con su gracia. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, es necesario iniciar hablando en estos dos versículos, o al menos resaltando la palabra Dios, porque hay una intencionalidad del Espíritu Santo al inspirar la pluma del autor del libro de Hebreos, de que fuera en primer lugar resaltado el nombre de Dios, de alguna manera mostrando la autoridad, mostrando
el poder realmente que en sí hay en este libro precioso, y que es la intervención directa de Dios en este libro. Nos habla acá de autoridad, de poder, y vamos a mirar por qué es tan importante que el Espíritu Santo guió a que el autor de Hebreos iniciara hablando de Dios. ¿Dios qué? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Yo quiero darle alguna introducción breve y luego entrar como a mirar algunos apartes de estos dos versículos que quiero estudiar con ustedes esta mañana. En primer lugar, también destacar que el escritor de esta carta preciosa declara su propósito de una forma sencilla en los 3 primeros versículos. Ahí nosotros vemos como la declaración del propósito de toda esta carta. Y nos dice, hermanos, en todo esto, que Cristo es superior a todos y a todo, como lo estuvimos exponiendo la semana pasada en la introducción. De eso no hay sombra de duda. Y si hay alguna duda frente a este tema, esta carta de Hebreos nos va a aclarar que Cristo es superior a todos y en todo. Las 3 características principales de superioridad del Señor Jesucristo las vamos a desarrollar en la preparación, la vamos a mirar en la presentación y en la preeminencia. Vamos a mirarlo en esos 3 contextos. Vamos a mirar la preparación, cómo el Antiguo Testamento fue la preparación para el Señor Jesucristo. Luego, cómo Dios nos presenta al Señor Jesucristo. Y luego, entonces, vamos a mirar la superioridad o la preeminencia del Señor Jesucristo. Entonces, tengamos en mente que todo el libro presenta, hermanos, a Cristo como lo mejor de lo mejor entre todo y todos. Y esto tengámoslo siempre presente en este libro a la hora de estudiar cada semana que vamos a estar mirando esta carta preciosa. Entonces, el Señor Jesucristo, no hay sombra de duda en toda la escritura que es superior, pero esta carta lo resalta de una manera específica, que es lo mejor de todos y de todos los que le precedieron. Absolutamente mejor que cualquier cosa provista por el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Y recuerde que en el Antiguo Testamento hubo muchas cosas interesantes que eran figuras o tipos del Señor Jesucristo. Todo el Señor estaba por encima. Así que entonces vamos a mirar en primer lugar la preparación para Cristo y vamos a detenernos a mirar y a comprender un poco más estos versículos, porque si lo miramos en el contexto de la preparación para Cristo, vamos a entender el propósito tan maravilloso del Antiguo Testamento. Vamos a comprender y vamos a darle sentido al Antiguo Testamento y vamos a poder entonces nosotros entrelazar estos 2 testamentos. Entonces dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este versículo lo vamos a fraccionar porque aquí necesitamos como detenernos a mirar cada frase o cada palabra si es necesario, pero es importante que nos detengamos a examinarlo y a estudiarlo muy bien para que nos queden las cosas muy claras. Entonces, en este versículo encontramos una clara indicación de cómo escribió Dios el Antiguo Testamento. O no solamente cómo lo escribió, sino cuál era el propósito de Dios escribir o inspirar a hombres con un carácter santo a escribir el Antiguo Testamento. Su propósito era preparar todo para la venida de Cristo.
Ya fuera que Dios hubiera hablado por medio de profecías, ya sea que el Antiguo Testamento nos hable de tipificaciones del Señor Jesucristo. Recuerde que una tipificación es una figura o símbolo o sombra, como dice el mismo escritor de Hebreos. Ya fuera que el Señor en el Antiguo Testamento hablara de principios o de mandamientos o cualquier otra cosa, su propósito era siempre prepararnos para la venida de Cristo, preparar todo, ambientar todo para cuando Cristo, el Mesías prometido, pudiera llegar. Ahora, reflexionemos un poco en ese sentido y para que lo podamos ir como comprendiendo y comprendiendo la intención del Señor en el Antiguo Testamento. La realidad es que nuestros sentidos como seres humanos son incapaces, hermanos, de llegar más allá del mundo natural. Nuestros sentidos tan solo pudieran discernir y percibir las cosas naturales, las cosas de acá, las cosas visibles y palpables. Ninguno de nosotros, ninguno de nuestros sentidos pudiera salirse de lo natural y comenzar a explorar por su propia cuenta aquel mundo sobrenatural. No es posible. Entonces, para que sepamos nosotros algo de Dios, Él debe decírnoslo a nosotros personalmente. Y déjeme repetirle eso para que quede muy claro ese concepto. Para que nosotros pudiéramos conocer algo de Dios, Él mismo tendría que venir y decírnoslo a nosotros personal. O sea, nunca nosotros podríamos conocer a Dios si Él no nos hablara. Nunca. Nadie podría conocer a Dios bajo la motivación propia de la exploración o de la indagación. No. Por eso el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, también inspirado por el Espíritu Santo, dice que de lo que de Dios se conoce, su eterno poder, han sido claramente visibles. O sea, Dios se reveló. Y por eso existen las dos revelaciones, la revelación general, ¿cierto? La revelación que es a través de la creación, de todo lo que nosotros vemos, pero esta revelación especial que trata de su Hijo Jesucristo, enviado al mundo, el Dios hecho hombre para venir y salvar a pecadores. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que el escritor nos recuerda que en el Antiguo Testamento Dios habló. Dios, habiendo hablado, Dios habló en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, sus 39 libros inspirados por Dios, tienen una clara intención y es la voz de Dios. Dios hablándonos a través de normas, de leyes, de ceremonias, de símbolos, de figuras. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento ya es un lenguaje de parte de Dios con una intención de preparar la venida del Señor Jesucristo. Ahora, déjeme hablarle un poco de la importancia de eso. ¿Por qué Dios en su sabiduría lo hace de esta manera? Bueno, aparte de su soberanía, podemos hablar de las limitaciones del hombre. Podemos hablar de nuestras propias limitaciones, ¿cierto? Porque hay limitaciones, ya lo dijimos, que el ser humano en sí mismo no puede explorar a Dios, no puede salirse de lo natural. Me gusta una definición que John MacArthur hizo en un comentario. Él dijo: el hombre vive en una caja natural que lo encierra en sus cuatro paredes del tiempo y del espacio. Y eso es una realidad, hermanos. Yo traje en esta mañana una caja para simbolizar eso y para trabajarlo con ustedes esta mañana. El ser humano está atrapado en un mundo de espacio y de tiempo, y el ser humano está sumergido acá, en una caja. Todo lo que el ser humano puede vivir, expresar, experimentar, conocer, se encuentra dentro de esta caja por sus propias limitaciones. O sea, por fuera
de esta caja está todo lo sobrenatural. Es una manera simbólica de expresar. Y en alguna parte del interior del ser humano, el hombre sabe que lo sobrenatural está afuera, pero no sabe cómo. Es más, no solo no sabe cómo, no puede salirse de esta caja de espacio y de tiempo. Y eso es algo que es muy verídico, eso es una realidad en nuestras propias vidas. Estamos atrapados en un mundo de espacio y de tiempo, esa es nuestra caja. Eso es lo máximo que nosotros podíamos explorar desde nuestra propia capacidad. Pero en sí mismo el hombre nada sabe con certeza sobre ello. Internamente el hombre que está ahí en esta caja, que nos representa a usted y a mí, aunque en su interior sabe, conoce o no conoce de que existe lo sobrenatural por fuera, no lo conoce claramente. Tenga esto muy presente porque esto es lo que nos va a ayudar a comprender estos dos versículos tan maravillosos. Entonces, aquí se abre un camino. Y el camino no es el camino del hombre hacia Dios, como la tradición lo enseña. Todos los caminos nos conducen a Roma, tratando de decir de que todos los que buscamos a Dios vamos en la misma dirección. Mentiras, eso es una falsedad, eso es un absurdo. En primer lugar, porque el ser humano no puede hacer eso, no tiene la capacidad espiritual de hacerlo. Pero déjeme hablarle más en el otro sentido, el camino de Dios hacia el hombre, porque es Dios el que toma la iniciativa de emprender un camino hacia el hombre. ¿Qué podemos decir? Por definición, el hombre natural no puede escapar a lo sobrenatural, no puede pasar de esta cajita, salirse y pasarse a lo sobrenatural. No podemos, hermanos, nosotros meternos en una cabina telefónica como los superhéroes. Yo creo que todos hemos visto películas de superhéroes. Yo creo que todos en algún momento nos vimos a Superman, que Superman iba con su bolsito y sus gafitas parecidas a las mías y se mete en una cabina y inmediatamente sale con capa y con su crespo conquistador y sale todo un hombre sobrenatural, todo un héroe. Hermanos, eso no existe, eso es fantasioso, eso es irreal, eso no pasa en la vida real. Ninguno de nosotros puede meterse en una cabina telefónica religiosa y transformarnos en Superman. Ninguna de ustedes, queridas mujeres, pueden dar una vueltecita como la Mujer Maravilla y convertirse en una mujer superpoderosa que puede explorar lo sobrenatural. Eso no existe en la realidad. La realidad de nosotros es que hay una incapacidad. La realidad de nosotros es que estamos atrapados acá en esta cajita. Ahora, si algo hemos de saber acerca de Dios, mis hermanos, no será porque nos metamos en la cabina telefónica. No será porque nos esforzamos y escalamos tanto que salimos nosotros por sí mismos de estas cajas. No será ni siquiera por pensar o por esfuerzo propio para llegar a Él. Solamente será posible porque Dios mismo venga hacia nosotros, porque Él mismo venga y entre a esta cajita, que eso sí es posible. De hecho, no solo es posible, es lo que acontece. Entonces, note la importancia de esa ilustración. Ahora, no podemos nosotros, mis hermanos, entender a Dios por nuestra cuenta. No lo podemos entender. No podemos nosotros entender al más diminuto de los insectos. Hermanos, tome una hormiga en sus manos para que vea lo pequeña que se ve. Sin embargo, nosotros no podemos entender el universo de esa hormiga. ¿Cómo ve? ¿Cómo es su universo? No lo podemos entender. Y déjeme decirle algo, que tampoco podemos nosotros bajarnos al nivel de una hormiga o de un insecto para hablar, porque no podemos hacerlo, no podemos comunicarnos con ese insecto. Sabemos que es una hormiga. Pero ojo, la diferencia entre nosotros y el insecto y Dios y nosotros es que Dios sí puede.
De hecho lo hizo. Dios bajó a nuestro nivel. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo, que haya pues en vosotros el mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació entre nosotros. El Dios todopoderoso que se hizo hombre, que se bajó al nivel más bajo de las criaturas que somos nosotros para venir y hablarnos. Dios hizo esto. O sea, Él lo ha hecho. Dios se hizo hombre y entró en nuestra caja. Dios bajó y abrió la caja de nosotros y vino y se introdujo en nosotros, porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 1 que Él vino y tabernaculizó, Él vino y hizo morada con nosotros, Él vino y entró, perforó o se introdujo en la caja para hablarnos de Él. O sea, más completamente, hermano, nos vino a revelarse a nosotros mismos. Y déjeme decirle algo, no fue solo algo por los profetas, como dice el versículo. Dios, habiendo pasado, hablado a vuestros padres por medio de los profetas, no fue tan solo por los profetas, no solo aquella revelación divina que muchos experimentaron, sino que fue la revelación divina y personal, del estilo más literal que podamos hablar. La persona más maravillosa y perfecta que se hizo hombre, habitó entre nosotros, vino a entrar, a ser parte de nuestra caja, para que nosotros le conociéramos. Este concepto, hermanos, tendría que a nosotros traernos a mucha reflexión, a una reflexión muy sincera, a una reflexión evaluativa de qué tanto nosotros de verdad estamos valorando que el Dios Todopoderoso se haya hecho como uno de nosotros y que estando nosotros en esta cajita, sin conocer más allá de esas cuatro paredes, Él viniera y nos hablara acerca de Él, de su reino. Miren, mis hermanos, todas las religiones humanas reflejan sus intereses o sus intentos de abrirse camino para llegar a Dios. Note que ese es el común de todas las religiones, pero es imposible porque está atrapado en esta cajita. El ser humano no puede salir de acá. Sin embargo, el mensaje del cristianismo es otro. La Biblia nos revela que el mensaje del cristianismo es totalmente lo contrario. Lucas capítulo 19 verso 10 nos dice, el Hijo del Hombre vino. Note que no fue que nosotros le buscamos o reventamos la tapa de la caja y nos salimos. No fue que nosotros vinimos. Fue que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque ahí se está refiriendo a usted y a mí que estábamos acá en esta cajita para que conociéramos todo este mundo sobrenatural que es el mundo espiritual, el mundo sobrenatural de Dios. Ahora déjeme decirle algunos conceptos más bien importantes. Cuando Dios entró en la caja donde está el hombre, entonces lo hizo en forma humana. Él no vino de otra forma, aun cuando Él siguió siendo Dios, también se hizo hombre y nunca dejó la divinidad. Él era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, esto es bien importante. Él se hizo hombre, se bajó a la condición humana y el nombre de esa forma humana es el Señor Jesús. Usted y yo lo conocemos claramente y conocemos la manera, la forma como se introdujo a esta tierra por el Espíritu Santo a través de una virgen.
Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo, mis hermanos. A diario escucho, bueno, a diario es una exageración. Con mucha frecuencia escuchamos que la gente dice, no importa lo que ustedes crean o no importa la religión que siga. Mis hermanos, sí importa, importa mucho. Porque nuestra verdad gloriosa, el Evangelio que el Señor Jesucristo vino a hablarnos y anunciarnos, es totalmente lo contrario a lo que las religiones del mérito enseñan en este tiempo. Casi siempre uno se encuentra con ese mismo asunto. Hace poco estaba con mi esposa y mis hijos en un lugar, estábamos comiendo algo y una anciana preciosa, hermanos, una anciana, bueno, los amo mucho los ancianos y me dijo, Señor, ¿usted es católico? Y yo le dije, no señora, yo soy cristiano, evangélico. Me dice, es que le iba a recomendar que escuchara la noticia, el minuto de Dios. Y hermanos, esa señora comenzó a evangelizarnos de verdad, a hablarnos y todo. Y luego dijo, bueno, no importa, igual, lo importante es que todos estamos buscando al mismo Dios. Y le dije, no, qué pena, nosotros no. Ese no es nuestro Dios. Es que no lo es, hermanos. Todas las religiones no son más que el intento del hombre por descubrir a Dios. Y por eso es que el hombre termina inventándose o imaginándose a Dios y se crea un Dios a su imagen y a su semejanza. Esa es la realidad. Ahora, el cristianismo es que Dios irrumpe, levanta la tapa de esta cajita, quita la tapa de esta cajita y, hermanos, viene al mundo, viene al hombre, viene al mundo del ser humano que está acá y viene a mostrarle realmente, a revelarse a él, mostrándole y diciéndole cómo es Dios. Eso es maravilloso. O sea, Dios tuvo que invadir el mundo del hombre. ¿Qué le parece eso? Y hablar sobre sí mismo al hombre en su cajita, porque el hombre es incapaz de identificar o comprender o entender cosa alguna sobre Dios. Él nos dijo desde el principio que iba a venir. Y vino. Y hoy tenemos el privilegio que Él irrumpió, que Él vino y entró a nuestra cajita, a nuestro mundo, para hablarnos de Él. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es precioso. Y eso es lo que nos está hablando el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado acerca del Antiguo Testamento, nos dice de qué formas. Y quiero mostrar algunos ejemplos muy, muy importantes. Porque lo que nos dice el versículo es que habiendo hablado a vuestros padres, está hablando a todos los del Antiguo Testamento, los padres de la fe, dice por los profetas. Aquí nos dice el por, pero me encanta esta palabra, esta frase que muy pocas veces nos detenemos a examinarla. De muchas maneras, hermanos, de muchas maneras, no de pocas. O sea, esto lo hizo por medio del Antiguo Testamento. Usó a hombres como instrumentos, pero déjeme decirle algo, pero estaba siempre detrás de ellos, iluminándolos y capacitándolos. Que esto es algo que nosotros tenemos que elevar y comprender, hermano, dignificar esta verdad gloriosa. Más en nuestros tiempos con tantos falsos profetas. Dios usó a hombres como instrumentos en el Antiguo Testamento, hablando de los profetas en el caso de esta porción que estamos mirando, pero estaba detrás de ellos iluminándolos y capacitándolos. Lo podemos ver con Isaías, con Jeremías, con David, lo podemos ver con Noé, lo podemos ver con Abraham. Trace la línea, hermanos, del tiempo y usted va a encontrar que Dios estuvo con ellos y les iluminó y les capacitó. Déjenme decirle un concepto de los deístas. Los deístas enseñan que Dios empezó el mundo y luego se alejó, dejándolo andar por sí mismo.
El deísmo es lo contrario al teísmo. Bueno, el deísmo básicamente cree de que sí existe una deidad o muchas deidades, pero que existen más acá en la mente y que cada persona se crea esa deidad y que es favorable para esa persona. Eso básicamente es lo que dice el deísmo. Ahora, no es cierto porque nosotros podemos ver no solo en la escritura, sino en el día a día, la manera como Dios interviene en el mundo, en su creación y en nosotros como creyentes. Esto es lo que en la teología se le llama la inmanencia de Dios. El Dios que está sentado en un trono alto y sublime, pero que a la vez tiene injerencia acá en el mundo, que a la vez está activo acá en su creación. Dios no se ha separado de su creación, hermanos, nunca. Él participa en su mundo. Él está siempre presente, Él es un Dios vivo, Él es un Dios verdadero, a diferencia, mis hermanos, de todos los dioses falsos creados por los hombres. No es un Dios indiferente a su creación y a su mundo. El Dios de las Escrituras, el Dios que habló a los padres antiguos por medio de los profetas, no se queda callado. Habló, habla y seguirá hablando. Habló primero en el Antiguo Testamento, que no es una colección de sabios. Los 39 libros del Antiguo Testamento no es una colección de libros de sabios de hombres pasados, de nuestros antepasados que vivieron con sabiduría. No, mis hermanos. No. Los 39 libros que tenemos acá compilados como Antiguo Testamento es la voz clara de Dios que habló de muchas maneras, y todos sabemos de tantas formas que Dios habló en el Antiguo Testamento. Eso es muy maravilloso. Ahora, hagámonos esa pregunta y es, ¿cómo habló Dios? ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Porque note que el versículo nos dice que habló muchas veces y de muchas maneras. Bueno, el escritor usa un juego de palabras muy importantes y muy interesantes en griego. Dice que Dios, pulumeros y pulutropos. Note esas dos palabras en griego, pulumeros y pulutropos. Dios habló a los hombres de muchas veces pulumeros, o sea, habló muchas veces. Esa palabra en griego tiene una connotación de hablar por medios de libros, de escritos, literalmente. Y en tales porciones y de muchas maneras, pulutropos. Eso es esas dos palabras, veces y maneras. A veces Dios habló por medio de una visión. Dio a cantidad de personas en el Antiguo Testamento visiones. A veces habló por una parábola. O a veces Dios habló por medio de tipos o de símbolos que estaban claramente apuntando a Cristo. Hubo muchas formas diferentes por las cuales habló Dios en el Antiguo Testamento y creo que nosotros conocemos eso perfectamente. Hace 2 años atrás estuvimos todo un año hablando de la cristología y mirando a Cristo en el Antiguo Testamento, tipos, sombras y figuras de Cristo. Ahora, siempre, hermanos, es Dios hablando en el Antiguo Testamento, siempre. Se incluyen también aquí palabras de los ángeles, cuántas manifestaciones angélicas en el Antiguo Testamento, y los hombres, porque definitivamente Dios usó cantidad de hombres para hablar, ¿cierto? Dios, los hombres, porque Él quiere
que definitivamente le conozcamos. Y Él quiso en el Antiguo Testamento manifestarse, hablar muchas veces y de muchas maneras para que le conocieran. Entonces, este texto no es una exageración, es una verdad bíblica, es una realidad. Pero todo esto es importante, hermanos, que lo vayamos teniendo claro, porque Dios usaba a hombres, usaba sus mentes, usaba las personalidades de ellos, pero estaba totalmente ellos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Si eran hombres que fallaban, y tan veraz es la verdad de Dios que ni siquiera escondió de su santa palabra los errores de estos hombres, pero con todo y esto les usó sus mentes, su personalidad, usó lo que ellos mismos eran en sí, pero siempre estuvieron controlados por el Espíritu Santo de Dios. Cada palabra que escribían era la palabra que Dios había decidido y se deleitaban ellos con lo que escribían, porque era inspirada por Dios. Ellos no estaban obligados, ellos no estaban presionados por el Espíritu Santo. Era un deleite para ellos porque había una clara inspiración y un claro control del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Parte del Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos que hay mucha narrativa. Por ejemplo, para hablar de estilos literarios. Podemos hablar de partes del Antiguo Testamento como poesía. Hay libros poéticos, pero también la hermosa métrica hebrea. Hay mucha literatura y mucha métrica hebrea. Eso significa de muchas maneras, incluye también muchos tipos de contenidos y de personas. Parte es ley, que la conocemos. Parte es profecía, los conocemos. Parte es doctrina, la hemos estudiado. Parte es ética y moral, también la hemos estudiado. Parte es advertencia, parte es ánimo, en parte es promesas, y así sucesivamente, hermanos. Pero lo que sí es claro es que desde Génesis 1 hasta finalizar Malaquías, Dios ha hablado. Eso es indiscutible. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. ¿Y por qué estamos mirando tan al detalle? Porque Cristo es superior, porque todo esto era para prepararnos realmente a la venida del Señor Jesucristo. Por eso lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es lo que conocemos como la revelación progresiva. Como su palabra misma lo indica, va en progreso. El Antiguo Testamento, a pesar de ser hermoso, porque el Antiguo Testamento, mis hermanos, es maravilloso, es importante, el Antiguo Testamento es autoritativo, y también tenemos que decir que es incompleto, no imperfecto, incompleto. Fue dado en el transcurso de más o menos unos 1500 años, que es lo que se tiene en la historia, por medio de más de 40 escritores, en sus muchas revelaciones diferentes, cada uno con sus propias verdades, Dios hablando. Pero comenzó a construirse verdad por verdad, iniciando con Génesis versículo 1, la creación, y comienza desde ahí a narrarnos la creación y todos los sucesos, y cada vez se va dando una revelación progresiva. Es lo que llamamos, hermano, la revelación de Dios desde el comienzo, la revelación progresiva. Génesis presenta algunas verdades, ¿cierto? Que podemos ver Génesis, la creación de Adán y Eva, la introducción al pecado, el diluvio, todo este comienzo de la raza humana. Pero si miramos a Éxodo presenta otras más, ¿cierto? La ley, el pueblo, Egipto, y cada vez
Entonces se va revelando, la verdad se fue edificando de manera sucesiva. Y era importante, mis hermanos, Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, Dios, hermanos, sabía que era necesario hacerlo de una manera progresiva, porque si siendo progresiva, la gente nunca se preparó o el pueblo judío no se preparó para recibir a su Mesías, entonces imagínense, cuando había tantas indicaciones. La revelación divina que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es revelación progresiva y eso debe estar claro. Progreso de promesa a cumplimiento, porque todo lo que en el Antiguo Testamento miramos es no solo que se da la revelación de la creación y todo el desarrollo de la raza humana, sino que se introduce la promesa del Mesías. Entonces se da un progreso de promesa a cumplimiento. ¿Por qué a cumplimiento? Porque en el Antiguo Testamento entonces se cumple, se da la promesa, pero en el Nuevo se cumple esa promesa. Y el cumplimiento de esa promesa es obviamente el Señor Jesucristo. Mateo lo registra en el capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esto es el Antiguo Testamento, sino para cumplir. Hermanos, el Señor Jesús mismo declaró, no he venido para esto, para abrogar el Nuevo Testamento, para quitar, para anular, no. He venido para cumplir. Él mismo era el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había prometido. Me encantan los versículos de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 10, que dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. O sea, Pedro está diciendo que ellos mismos indagaron, investigaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron todo esto, y esto para quién es todas estas promesas. Ellos mismos llegaron a la conclusión que esto no era para ellos o para sí mismos, sino para nosotros. Esa administración, ellos administraron el Antiguo Testamento, ellos administraron la voz de Dios, ellos administraron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, todo lo que habló Dios a través de profecías, visiones, símbolos, todo el Antiguo Testamento, ellos lo administraron, y que dice que esa administración que es para nosotros, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Maravilloso. Entonces, Antiguo Testamento promesa, Nuevo Testamento cumplimiento de esa promesa. Todo esto nos está encaminando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el versículo continúa diciéndonos, en estos postreros días. Note que ya salimos de pasado y nos metimos en presente. Dios, habiendo hablado, pasado, a vuestros padres por medio de los profetas de muchas formas, de muchas maneras, en estos postreros días, por el Hijo. Note que es muy interesante toda esa contextualización, porque esto nos trae directamente al Hijo, al Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y termina diciendo el versículo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La revelación, hermanos, perfecta y completa de Dios estaba en la venida de su Hijo Jesucristo. Esa es la máxima revelación y completa de Dios.
Aunque toda la gente del Antiguo Testamento experimentó cosas gloriosas, sobrenaturales, poderosas, la perfecta y completa revelación de Dios estaba en la venida, reposaba en la venida de su Hijo Jesucristo. Dios, quien solía hablar de formas diferentes y a través de personas distintas en el Antiguo Testamento, finalmente ha hablado de una manera, por medio de una persona, que es la persona de su Hijo Jesucristo. Y esto es, hermano, tremendamente poderoso. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, por personas y por tantas cosas, por tantos medios. Pero ahora, en este tiempo, ha hablado de una manera y por medio de una persona, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, todo el Nuevo Testamento se centra en Cristo. Todo el Nuevo Testamento está centrado en Cristo. Hermanos, los evangelios cuentan la historia de Jesús desde su nacimiento, desde su adolescencia, desde el comienzo, el inicio de su ministerio, sus milagros, toda la obra del Señor Jesús, todo su paso acá en la tierra, hasta la crucifixión, hasta la sepultura y la resurrección del Señor y la ascensión, por supuesto. Nos cuenta los evangelios. Pero si miramos las epístolas, todas las epístolas tienen como fin, como propósito, hablarnos de Él, de su vida, de su ejemplo, de lo que Él vino a mostrarnos, a enseñarnos. Y por supuesto el Apocalipsis pues nos dice cómo termina. O sea, de principio a fin el Nuevo Testamento es Cristo, es Cristo. Ningún profeta, mis hermanos, ninguno, ni en tiempos pasados, ni en ningún tiempo, ningún profeta recibió la verdad total de Dios. Por una razón, porque esa verdad total y completa estaba y es el Señor Jesucristo. Los múltiples hombres del Antiguo Testamento lo recibieron en partes, lo recibieron en porciones o en fragmentos. Pero ¿sabe algo? Jesús no solo trajo la revelación final y completa de Dios, Él era esa revelación. Él era esa revelación. Bendito el nombre del Señor por esos versículos tan maravillosos. El Antiguo Testamento, mis hermanos, se entregó literalmente en porciones. Dios lo porcionó, y entiéndase ese término. No ve que lo partió en pedacitos, pero es una manera figurativa. Por ejemplo, a Noé le fue revelado la parte del mundo, ¿cierto? La parte del mundo de la que vendría el Mesías. Él vivió esos tiempos donde el corazón de los hombres era de continuo al mal y Dios hizo un pacto nuevo con él. Pero, por ejemplo, a Miqueas, que en estos días lo estudiamos, en diciembre lo mencionamos, a Miqueas se le reveló el pueblo y el lugar específico en donde él, el Señor Jesucristo, nacería. A Daniel, por ejemplo, se le reveló el tiempo de su nacimiento. A Malaquías se le anunció quién iba a ser el precursor. Hermanos, a Jonás fue un instrumento para una tipificación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y de esta manera cada una de estas porciones de la revelación era cierta y precisa. Y cada una estaba relacionada con las otras de una u otra forma. Porque hay una coherencia en todo el Antiguo Testamento. Hay una coherencia clara, hay un hilo de pensamiento, hay un hilo cronológico también. Entonces cada una de alguna forma o de otra estaban ahí unidas, señalaban a quién, a Cristo, al Mesías.
pero solo en el Señor Jesucristo se juntó todo y se completó todo, y la revelación en Él era total y plena, completa, el Señor Jesucristo. Por eso es que el escritor de Hebreos resalta, comienza hablando de Dios que habló, pero en estos días, para mostrar la superioridad, la grandeza del Señor Jesucristo, entonces nos dice, ha hablado por medio de su Hijo. O sea, como la revelación está completa, mis hermanos, añadir algo al Nuevo Testamento es totalmente blasfemo. Hoy vivimos los días donde los líderes religiosos, hombres miserables que han degradado la verdad del Señor, proponen hacerle ajustes. Escúchenme en esta palabra que usan estos sinvergüenzas: mejorar el Nuevo Testamento. Mejorar es acomodar, modificar la moral que hay en la verdad del Señor para ajustarla a la inmoralidad y al pecado del ser humano. Eso lo propone el Papa y eso lo propone muchos líderes religiosos en estos tiempos. Esa es la realidad. Eso lo proponen supuestos pastores en estos tiempos, que hay que hacerle ajustes. Miserables hombres que tienen ganado el infierno por semejantes aseveraciones. Añadir algo al Nuevo Testamento, mis hermanos, es blasfemo. Añadir el libro del Mormón como se lo añadió los mormones. Distorsionar o quitar como le han quitado los testigos de Jehová. Y de ahí en adelante la lista, todo el que quita o el que ponga. Las revelaciones extrabíblicas de tantos falsos profetas de estos tiempos, que alardean, que salen alardeando de todas sus experiencias, de todo lo que Dios les susurra supuestamente al oído, porque parecieran que Dios tan solo tiene comunicación con ellos y les susurra las cosas al oído de ellos, dejando a un lado la palabra escrita. ¿Qué les parece eso? Hermanos, claramente eso es una blasfema contra el Señor. Eso es una blasfemia terrible contra la verdad del Señor. Y esto es importante, este texto es importante por eso, porque hay quienes hacen a Dios mentiroso, que hacen ver a un Dios que se contradice en esta verdad escrita con lo que ellos reciben en sus supuestas revelaciones. Eso es blasfemo. Cualquier cosa que afirme ser revelación de Dios en estos tiempos es blasfemo, porque ya Dios habló por medio de su Hijo. Y lo que está escrito es lo que Dios tenía que hablarnos en el Nuevo Testamento. Como en el Antiguo Testamento no le faltó ni le sobró ni una letra, ni una tilde, en el Nuevo tampoco. Porque si no, entonces la palabra del Señor no es inerrante ni tampoco es infalible. En estos últimos días Dios ha finalizado su revelación en su Hijo. Todo finalizó, se culminó ahí. Y por eso toda persona que venga con su cuento de revelación y de lo que Dios le habló y lo que Dios le mostró a escondidas en sus casas y que no esté alineado con la Biblia, dígale mentiroso en su cara y mándelo a leer la Biblia. Eso sería hacer algo muy generoso por esa persona. Quizás Dios les conceda el don de arrepentirse. El final del libro del Apocalipsis, que todos lo conocemos cómo finaliza, advierte que si añadimos algo, sus plagas caerán sobre nosotros, y si le quitamos algo, también nos removerán del árbol de la vida de la ciudad santa. No es charlando, mis hermanos. Déjenme
hacer dos conclusiones finales para que paremos hasta acá y podamos trabajar en la próxima semana lo siguiente. El primer versículo y medio, que es lo que logramos tratar hoy, hasta Dios hablando en estos posteriores días por medio de su Hijo. En este primer versículo y medio de Hebreos, el Espíritu Santo establece la preeminencia de Jesucristo sobre todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, sobre su mensaje, sobre sus métodos y sobre sus mensajeros. El Señor Jesucristo es mayor que ese mensaje dado por los profetas, que los métodos que se usaron y sus mensajeros. Está por encima de todos. Él es el mayor. Él es mayor que los profetas, que cualquier revelación del Antiguo Testamento, porque Él es la personificación de toda la verdad y no hay nada más. Dios, hermanos, se ha expresado completamente en Cristo. Dios vino y entró a la caja en la que nosotros estábamos. Y hermanos queridos, nos dejó ver todo lo que hay por fuera del mundo. Nos reveló lo sobrenatural, nos reveló de su reino. Y todo lo que está escrito es lo que nosotros necesitábamos conocer. Y es lo que Dios quiso hablarnos y revelarnos a través del Señor Jesucristo. Por eso no hay más revelaciones. Por eso tantas cosas que salen hoy es solo mentiras del diablo, de hombres cuyos pensamientos y sus corazones están cautivos al engaño. Y no puede haber, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No existe la posibilidad de que Dios hable otras cosas diferentes a lo que ya está escrito en esta palabra o fuera de esta verdad escrita. Así que con este versículo y medio podemos mostrar desde la Escritura la superioridad, pero luego vamos a continuar con la parte B de este versículo, que es muy interesante también y que es necesario que lo estudiemos. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego vamos a estar mirando el versículo 3, las funciones del Señor Jesucristo, y vamos a estar mirando la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sacerdocio, sobre todo, mis hermanos. Esta carta es una carta preciosa que nos vamos a deleitar en ella domingo a domingo. Oremos al Señor. Padre, gracias. Te bendecimos y te agradecemos tu fidelidad, tus misericordias y el privilegio que nos das esta mañana de compartir este tiempo, de meditar en tu palabra y poder ver la superioridad tuya, Señor, que todo ese Antiguo Testamento estaba preparado para, Señor, presentarnos al Mesías prometido, para que toda esa revelación completa y verdadera, total, viniera a morar, a habitar entre nosotros, que pudiera irrumpir en nuestra caja y revelarnos todo lo sobrenatural, lo espiritual que necesitamos saber, Señor, que necesitábamos saber para traer a nosotros la seguridad, la certeza de la salvación. Padre, gracias. Yo ruego que tú, Señor, pongas como un sello tu palabra y que nos ayudes cada día, Señor, para que nuestros corazones sean despertados en estas verdades gloriosas y que nos despiertes a un celo santo como pueblo, a velar y cuidar tu santa palabra, la sana doctrina, Señor, en tiempos de apostasía, Señor, como este tiempo, donde los hombres menosprecian tu palabra, donde los hombres, Señor, tienen
como tu palabra, Señor, una palabra de fracaso o una palabra de engaño o una palabra obsoleta. Nosotros seguimos creyendo firmemente que tu palabra es verdad y que no hay otra, Señor. A ti damos gloria, honra, a nuestro Señor Jesucristo, que es superior a todos y en todo. A Él sea alabanza, toda la exaltación y la adoración en el precioso nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga en este día, que el Señor les guarde y continúe guardándonos cada día de esta semana, y que el favor del Señor se manifieste en sus casas y en todo lo que ustedes emprendan. Que el Señor bendiga sus empleos y sus negocios, y su provisión esté todos los días en nuestros hogares. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.